es limitada y va en expansión, en función de la zona, pero globalmente va en expansión. De forma que si le quitamos a la alimentación o incluso a otros sectores que utilizan ese aceite de palma, le quitamos ese producto para fabricar con él, en este caso un combustible, va a haber otra necesidad, o bien su utilización en la industria alimentaria o en industria cosmética, que se queda sin materia prima y se va a otro sitio a buscar esa materia prima. Se va a otro sitio donde sí que se roturan tierras para poder cultivar, para satisfacer esa demanda creciente. Estos se llaman cambios indirectos de uso del suelo. ¿Se ha entendido la idea? Es una idea poco y que no siempre soy capaz de explicarla bien. Pues la contabilidad actual oficial de los gases de efecto invernadero por los agrocombustibles no tiene en cuenta este fenómeno de cambios indirectos de uso del suelo. La ley nos dice, siempre que esta materia prima proceda de una zona que ya estaba cultivada, consideramos 0 emisiones por cambio de uso del suelo, pero no tiene en cuenta algo que sabemos y que muchos estudios han estimado, no se puede calcular directamente, porque depende de muchos factores y digamos que es lo que tú coges aquí, desplaza y genera un efecto en otro lado, se estima. Hay diferentes estimaciones, pero todas ellas dicen que es un efecto relevante, que las emisiones por esos cambios indirectos de uso del suelo son muy importantes y deberían tenerse en cuenta. La contabilidad oficial no los tiene en cuenta. Y si tuviéramos en cuenta, en esta gráfica vemos las emisiones de diferentes combustibles, me falta un palo de escoba muy largo para ayudar a entender esto. Aquí tendríamos emisiones de diferentes combustibles fósiles, en azul tendríamos emisiones de diferentes tipos de agroetanol y aquí tendríamos diferentes tipos de agrodiesel. Las emisiones, la parte más oscura, solo tiene en cuenta las emisiones directas, no las indirectas. No tiene en cuenta esos cambios de uso indirectos del suelo por el incremento en la demanda de materias agrícolas. La parte, digamos, más clarita sombreada, de ahí para arriba, o de ahí para arriba, sería las emisiones vinculadas a los cambios indirectos de uso del suelo. Si sumamos unas y otras, vemos que las emisiones totales están por encima de las emisiones de referencia de un combustible fósil, que sería esta columna. Es decir, con una contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tuviera en cuenta los cambios indirectos de uso del suelo, que la ciencia es lo que nos dice que es relevante y que hay que tener en cuenta y que habrá que afinar qué cantidades, digamos, qué factores se utilizan para calcular la cantidad exacta, digamos, de emisiones, pero no estamos ahorrando emisiones de gases de efecto invernadero, además de los otros efectos, que ahora voy a hablar de alguno de ellos. Es muy discutible que los agrocombustibles sean una forma de reducir emisiones. Desde Ecologistas en Acción plantearíamos otras alternativas, otras políticas, otras propuestas para hacer un transporte que generase menos cambio climático. No lo he comentado, pero las gráficas que están redondeadas todas corresponden a la colza, la soja y a la palma. 3 aceites vegetales, los más baratos, los que más se utilizan como aceites industriales y son los que cada vez que hay, digamos, una demanda fuerte nueva para un aceite vegetal, sea para combustibles, para industria alimentaria, para fabricar bioplásticos, para lo que sea, se tira de esos aceites porque son los más baratos de producir. Habría que preguntarse a qué precio, claro. ¿Qué decimos desde Ecologistas en Acción? La agricultura sí que puede ayudarnos a enfriar el planeta, pero no es agricultura industrial. Sería otra forma de practicar la agricultura ecológica, campesina, con otro sistema alimentario que priorizase el consumo local, el consumo de temporada, el consumo culturalmente adaptado. Pero a quienes estéis aquí, que consumáis habitualmente a través de grupos de consumo, tiendas ecológicas, alguna de estas iniciativas, deciros que de esta forma estáis contribuyendo a reducir las emisiones de nuestro sistema alimentario por diferentes motivos, ahí tenéis enumerados algunos de ellos. Voy a pasar a la siguiente idea, luego si alguien tiene alguna duda sobre esto podemos volver. Otro tema importante, un segundo impacto muy importante de los agrocombustibles serían qué impactos tienen, digamos, con el sistema alimentario. A finales de la década anterior hubo
varios años, 2008 principalmente, luego 2010, 2011, donde hubo un incremento de alimentos básicos muy importante que se tradujo en que aquellas poblaciones, digamos, con menos recursos, en países principalmente del sur, pues vieron mucho más difícil el conseguir alimentos suficientes, digamos, ¿no? Pensando en poblaciones, además, que no tienen la capacidad de producir ellos sus propios alimentos. Y uno de los factores que tuvo que ver en ese incremento de precios fueron estos objetivos que en la Unión Europea y en otros lugares se fijaron, digamos, estos mercados creados de consumo de agrocombustibles en diferentes países, no solo en la Unión Europea, también en Estados Unidos, principalmente en países occidentales. Es muy sencillo, se incrementa la presión, digamos, la demanda sobre una serie de productos, de forma que es muy fácil que sea uno de los factores que tiren de los precios hacia arriba, o que sea uno de los factores que impulsen la volatilidad y toda la presión especulativa que hay sobre las materias primas agroalimentarias. Si hay más compradores, si hay más interés, quienes se dedican a especular con esos productos van a ver que es un sector más interesante, ¿no? Otro de los fenómenos es el del acaparamiento de tierras o robo de tierras. Como os comentaba antes en el caso de Indonesia, y bueno, hay documentados muchos casos, muchos ejemplos, principalmente en países africanos, del sur de Asia, alguno latinoamericano, en el que se producen acaparamientos de tierras que se ponen en manos de inversores, normalmente extranjeros, bien sean privados o públicos, para cultivar, podríamos decir, como que materias primas agrícolas. Y uno de los usos de esas materias primas agrícolas son los agrocombustibles. Aquí he traído una ilustración de una organización inglesa y os la voy a traducir. Dice: a lo largo de África, casi la mitad de la población vive con menos de 80 peniques de una libra al día. En Gambia, que está ahí, lo veis donde la banderita, muy cerca de Senegal, en el noroeste de África, la población se gasta el 60% de sus ingresos en comida, en alimentarse, mucho más de lo que nos gastamos aquí. Se producirán importantes incrementos de los precios en alimentos básicos, como en aceites vegetales hasta el 36%, en azúcar hasta el 21%, en trigo hasta el 22% o en maíz hasta el 13% en 2020, porque cada vez hay más comida que se transforma en combustibles para alimentar nuestros coches. Esto tiene un efecto muy claro en las familias más pobres, como la familia Yebo Yalo de la comunidad de Mbakunda. Como los precios en Gambia, los precios de la comida están subiendo, Yebo Yalo tiene menos dinero para pagar las tasas de la escuela y tiene que reducir las comidas de su familia de 3 a 2. Son efectos que aquí no notamos, puesto que pues, hasta ahora y mayoritariamente el dinero que nos gastamos en alimentación no es un porcentaje tan alto de las rentas que tiene una familia, pero en aquellos lugares donde la población vive con menos dinero y tienen que comprar el alimento, va a ser un efecto mucho más importante. Otra idea sobre el sistema alimentario es la relación que tienen los agrocombustibles con la ganadería industrial. Ganadería industrial o intensiva que se alimenta de piensos que están fabricados mayoritariamente por harina de soja y cereales. Y desde la industria de agrocombustibles muchas veces nos dicen: hombre, no pasa nada si nosotros utilizamos una parte de esa materia alimentaria, pero lo que queda, luego eso se utiliza para alimentación animal, para los piensos. De esa forma es todo mucho más eficiente, estamos contribuyendo a que esa ganadería intensiva sea más barata. Desde Ecologistas en Acción vemos que ni una cosa ni la otra, o sea que son dos industrias claramente insostenibles, que una no justifica la otra y que realmente tendríamos que tener un sistema de transporte más sostenible y una alimentación más sostenible, y eso pasaría por comer menos carne, porque la carne fuera producida de otra forma, ganadería extensiva o ganadería ecológica.
y fomentar también, que no olvide, cultivos locales de proteína. En lugar de esa soja que se importa por